vez de lograr esto, ¿por qué lograron esto? O sea, sí lograron. No era una iglesia que no alcanzó nada, sí alcanzó. Porque la palabra conformados a este siglo, ¿qué significa la palabra conformados? Alcanzaron ser algo. Que alcanzaron ser algo, que fueron hechos, que no lo eran, ¿por qué? Porque habían nacido de nuevo, pero fueron hechos a esto. ¿Por qué razón? Eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Por qué no lograron qué cosa? La imagen de Cristo, pero ¿por qué sí lograron otra imagen? El asunto es que si lograron otra imagen, tenían qué cosa? La capacidad de lograr la verdadera imagen. El verdadero propósito, que es Cristo. En otras palabras, gastaron y quemaron energías en algo que no era ¿qué? Su llamado. El asunto está que la iglesia está quemando energías y gastándose, debilitándose, cansándose en tratar de alcanzar la imagen, pero muchas veces lo que está alcanzando es esto. Ahora, quiero que lo leamos a la luz de las Escrituras. No supuestos, no qué, no interpretaciones, no ideas, sino leámoslo a la luz de las Escrituras, que claramente, o por qué esta iglesia fue llamada al propósito de Dios, pero no alcanzó el propósito de Dios, sino alcanzó su propósito, el de la iglesia. ¿Por qué? Veamos esto, siempre trayendo el principio de ¿qué? De que los ministerios, ¿qué? No ejercieron su función, no perfeccionaron. O sea, bajo esa base es que estamos trabajando esto. Y veámoslo ahora aquí, vamos a Romanos capítulo 1. Cuando ve uno esta clase de hermanos, dan ganas de no sé qué, de quemarlos vivos. Porque dice uno, pero ¿y entonces qué pasó con esta gente? Pero cuando trasladamos esto, no esta idea, sino esta vivencia a la iglesia actual, vemos que mucho de la iglesia actual está así. Cuando yo vivo ignorando, ya vimos que ignorar, ¿qué es? Sin menospreciar, pero cuando yo no estoy haciendo lo correcto, estoy ignorando la verdad. Estoy menospreciando la verdad. Cuando yo vivo como hombre viejo, cuando yo actúo como una persona vieja, la naturaleza vieja, estoy ignorando la verdad. Ya dijimos que no era desconocimiento de la verdad, sino era que despreciar, desechar y no vivir. Eso me hace una persona que conformada a este mundo, a este siglo. Pero no estoy alcanzando ni estoy revelando, expresando la imagen de Cristo. Vamos entonces a Romanos 1. Versículo 18. Cuando uno ve esto, se sorprende del resultado tan negativo que se logra cuando yo soy deficiente como ministro y no doy en el punto exacto. Y dan ganas de llorar, dan ganas de ponerse una soga al cuello y tirarse al agua. Porque uno dice, entonces, ¿qué pasó? Ahora miremos aquí. ¿En la PDT, apóstol? Leámoslo primero aquí y luego en la PDT. Porque la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela desde el cielo contra toda impiedad E injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Uy, Padre Santo. Leámoslo ahí y luego ahorita lo explico. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticia contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Qué bárbaro ese versículo. Solo para que vean cómo estamos arrancando, pues. Ahora,
Otra vez leámoslo en esta parte. Solo la primera línea. O hasta donde dice el cielo. A ver, todos juntos. Solo ahí, otra vez. Una tercera vez. ¿Qué es lo que Dios está revelando aquí? Yo quiero que me revele su palabra, yo quiero que me revele el cielo, yo quiero que me revele ¿qué? Su amor, yo quiero que me revele ¿qué cosa? ¿Cómo es que el cielo, yo quiero que me revele? Pero aquí está revelando la ira de Dios. No, eso ya no es revelación, apóstol, eso ya no es. Aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué significa la ira de Dios que está siendo revelada? Dándose a conocer, ¿en qué sentido? Junten las dos partes ahí. Dando a conocer, ¿qué cosa? Su enojo, su molestia, su indignación de alguien que conoce la verdad, la oculta. Y eso se llama aquí, según este versículo que ya leímos, injusticia. Y Dios se revela mostrando su enojo, su molestia. Por eso fue que a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijo? Tengo algo. ¿Qué está haciendo ahí? Revelando su ira. ¿Pero por qué? Si nosotros dijimos, mire, está mostrando Dios su ira y su enojo y su molestia. No, eso ya no es del Señor, hermano. Aquí dice que Dios también revela su ira. Así que la revelación no solo consiste en que Él es el Hijo de Dios, también la carne revela, fíjense ustedes. No te lo reveló ni carne. Eso se llama humanismo. El humanismo también revela. No te lo reveló carne. Y fíjese que no lo dijo ningún apóstol, lo dijo Jesús. Quiere decir que la carne también revela, pero no revela lo de Dios. La carne revela esto, el mundo, el humanismo. Por eso es que uno dice mentes brillantes, mentes que geniales, mentes que más, y que están cada vez inventándose nuevas conductas de vida de la gente. Y lo forman como acuerdos, como decretos. ¿Pero por qué? Porque la carne también revela. ¿Pero qué revela la carne? El humanismo, el mundo. Por eso es que la iglesia muy fácilmente se puede perder porque lo entiende como revelación, pero no discierne quién le está revelando. Ahí dice, no te lo reveló ni carne, quiere decir que la carne sí puede revelar. Ni sangre. ¿Qué está diciendo con eso? Puro humanismo. Todo lo que es terrenal. Sino mi Padre. Hizo la diferencia de la carne, de la sangre, la revelación de la carne y de la sangre. Cosa nueva, ¿eh? Pero ahí ha estado, pues. Ahora, entonces, ¿qué dice ahora? Está revelando ¿qué cosa? La ira de Dios, que es revelada ¿desde dónde? Desde el cielo. En otras palabras, no hay interferencia humana. No hay ¿qué más? Es Dios mismo que revelándose como ¿qué? Quiero que vayan conmigo, por favor. Revelándose como ¿qué? Sí, como un Dios que celoso. Como un Dios cuidador de su diseño. Como un Dios que ¿qué? Sí, soberano que ¿qué? Que corrige. ¿Qué más? Que ubica y que se desagrada con el que oculta la verdad. Quiere decir que sabe la verdad, pero ¿qué hace? La esconde. Uy, qué tremendo, ¿ah? Esconde la verdad y ¿qué pasa? Y a eso le llama como ahí, le llama injusticia.
¿Y ustedes recuerdan lo que es las vestiduras de la iglesia, que es la esposa del Cordero? Las acciones justas. Entonces, ¿qué significa de esta iglesia? Sí, pero de la iglesia esta que estoy hablando ahorita. Si sus acciones son justas, ¿qué significa? Hablando de la esposa de Cristo. Que es una iglesia que ¿qué? Que estaba viviendo en la imagen de Cristo, y estaba viviendo en la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaba ocultando la verdad, sino la estaba declarando y modelando la verdad. Por eso es peligroso que yo como ministro oculte la verdad, porque no solo yo soy injusto, sino también estoy llevando a que toda la iglesia sea injusta. Y toda injusticia, dice la Escritura, es pecado. Oh, Padre, voy a llamar a reconciliación un rato. Mantiene prisionera, ¿qué es? O sea, sí la sabe, pero no la saca, la oculta. No, eso no. Aquí voy a enseñar lo que yo quiera, punto. No le conviene que los demás conozcan la verdad. Qué bárbaro. Nunca habían visto Romanos 1 así, ¿verdad? Esa es manipulación, pues. Porque les estoy ocultando la verdad, no los estoy dejando que conozcan la verdad. Volvemos ¿para qué? Para que se mantengan ignorantes. ¿Y eso cómo llama el Señor? Injusticia. ¿Y qué pasa el Señor con los injustos? No heredan el reino. Pero ¿qué más aquí según este versículo? Viene la ira de Dios sobre ellos. Les revela su ira. No solo les dice qué va a hacer, sino les revela su ira. ¿Qué significa eso? Que expresa su ira. Pues, y aquí vamos a ver. Ustedes ya conocen parte de la historia, pero sigámonos asustando un poquito más. Por eso es peligroso cuando un pastor detiene la verdad. Por eso nosotros como que estamos dirigiendo a los distritos debemos de cuidar y ser celosos que cada pastor enseñe la verdad. Porque si no está sometiendo al distrito ¿a qué cosa? A la injusticia. Para que se revele la ira de Dios. Y entonces tengo un montón de pastores o iglesias que injustas, que están en qué, entonces en qué, en pecado, y dice que toda injusticia o los injustos, ¿qué dice? No heredarán el reino. Yo hablándoles del reino y del reino, y usted hablándoles del reino y del reino. Si no lo van a heredar, pues va. Por eso no lo entiende. Y eso es que estamos yendo a vuelo de pájaro. Porque quiero enseñar lo más que pueda toda la verdad que está aquí, pues. Pero ahí hay unos puntos así muy ¿qué? Unos puntos que solo esto hoy podría durar hoy y mañana, pero sigamos mejor un poquito. Ahora mire lo que dice aquí. Entonces, ¿por qué Dios le llama injusticia? No porque Dios sea injusto. ¿Por qué le llama a Dios injusticia? El siguiente versículo nos lo dice. Porque Dios, ¿qué dice? Porque lo que de Dios se conoce, o sea, sí se les dio a conocer. Les es, ¿qué dice? Manifiesto. Esto me encanta, esa parte. Pues Dios se lo manifestó. Una iglesia de Roma en la cual tuvo la manifestación de Dios. ¿Qué significa? Dios se lo manifestó. No solo se los predicaron, sino Dios mismo se reveló como el Dios todopoderoso y glorioso. Por eso es que dan ganas de echar al agua y al mar a todos estos aquí, ¿va? Es que Dios mismo que hizo se les presentó como el Dios real y verdadero. No solo fue predicado, sino dice Dios se lo manifestó. ¿Y qué es manifestar?
se dio a conocer, Dios mismo se dio a conocer. No solo envió ministros, no solo envió predicadores, no solo envió personas que les enseñaran la verdad, sino Él mismo se expresó como el Dios de la verdad. Ahora, porque Dios se ha hecho ¿qué? O sea, no a través de la predicación, no a través de la enseñanza, no a través, voy a actualizarlo un poquitito, ¿va? No a través de los libros, no a través de los manuales, no solo eso, sino Dios mismo les hizo ver que Él estaba con la iglesia de Roma. Porque así lo dice Él, Dios se lo manifestó. Quiere decir que Dios mismo se expresó en qué. Ahora sigamos leyendo. Como dije, cada versículo de estos es un congreso. Si Dios quiere que hablemos esto en noviembre, lo hablamos. O Él pone otra cosa, pues hablamos lo que Él ponga. Al fin y al cabo Él es el Señor. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Desde la creación del mundo, tiene entendido por Dios los hechos, de modo que no tiene excusa. Otra vez volvamos a leerlo, pues. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia de Roma? ¿Por qué no tiene excusa? Primero, porque Él mismo les fue revelado, pero ahora ¿qué les reveló? Su eterno poder y su deidad. Las cosas invisibles de Él, ¿qué pasó? O sea, lo invisible de Dios, Se hicieron visibles. Él se hizo visible delante de ellos claramente. Ahora lo explico de esta manera. Y aquí creo que nos va a caer el 20. Vengo yo y voy a poner como ejemplo al hermano Oscar y me cuenta que está pasando pruebas y que está pasando luchas y que necesita oración. Vengo yo, miren pues, y le digo, hermano Oscar, siga adelante, manténgase viendo al invisible y le va a fortalecer y le va a ayudar. ¿Qué hice ahí? Lo pasé a la ley, pero no a la realidad en Cristo ahora. Porque ese fue Moisés que vio al invisible, pero ahora a partir de Cristo ya no hay cosas invisibles, sino ahora es realidad de Él. Por eso dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda la realidad, a toda la verdad. Tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Yo estoy siguiendo al Señor como viendo al invisible. Quiere decir que usted está viviendo de acuerdo a Moisés. Puro sacerdote de Aarón, o como Aarón. ¿Por qué? Porque ahora dice que cuando se convirtieren el velo se les quitará. ¿Sí o no? Amén. Eso dice en 1 Corintios, o 2 Corintios 3, 17, 16, que cuando se conviertan, dice, el velo se les quitará, porque mientras siguen hablando de Moisés, ¿qué pasó? Todavía tienen velo. Y por eso dice después, porque todos mirando a cara, ya no invisibles, sino ahora viendo al Dios real y poderoso. Por eso es que hoy, en este tiempo, Misión Cristiana del Calvario está viendo al Dios no invisible, sino al Dios real y verdadero. Lo estamos experimentando, nos estamos dando cuenta de su grandeza, su realidad, que lo que Él dice es verdadero. Pero no por una predicación solamente, sino porque lo estamos viendo actuar. Lo estamos viendo que está haciendo lo que ha dicho que va a hacer.
Y Dios se está expresando como realidad. Entonces ya ese Dios invisible se hizo para la iglesia de Roma, ¿qué cosa? Visible claramente. Mire, eso me gusta. ¿Sin qué? Sin miopía. ¿Qué más? Sin filtros. ¿Qué otra cosa? Sin neblina. No estaba viendo nublado, no estaba viendo doble. No, estaba viendo claramente a un Cristo, no a un Cristo doble, sino a un Cristo ¿qué? Real y verdadero. No era imaginación. ¿Qué significa también viendo al Dios invisible? Aquello que otros no pueden ver, nosotros sí lo podemos ver. El que obraba antes. La otra cosa es esta. Si alguien puede venir solo para marcar un tiempo. Alguien ahí. Leamos aquí en Hebreos. Me parece que es 8:5. Las cuales sirven a qué cosa? A lo que es qué cosa. Figura y sombra de las cosas que celestiales. Ahí quedémonos porque lo demás sigue hablando de Moisés. Capítulo 10 y versículo 1 de Hebreos. Alguien que lo lea, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, No la imagen, sino la sombra, no la imagen. no la imagen ¿Qué está diciendo? No tienen la verdad, lo verdadero, lo genuino, lo real, sino solo que es sombra. Muy bien, ahí quedémonos. ¿Qué pasa entonces? El problema de la iglesia es que habla y ha hablado mucho de símbolos, de figura, de sombra. ¿Y cuál es la otra palabra que menciona aquí? Sí, sombra, figura y símbolos. ¿Qué pasa? Según aquí, dice en el 10:1, que qué cosa es, que la sombra, que no es qué cosa, la imagen, o sea, no es la verdad, no es la realidad, solo es que sombra. ¿Qué significa eso? Imagen borrosa. Que no tiene fundamento. ¿Qué más? Que es una imagen borrosa, Solo es un reflejo solo es un reflejo. que llegarían para el futuro. Que llegarían para el futuro. Ahora bien, entendamos esto. Viene el Señor y le muestra a Moisés todas esas verdades. Y estas verdades eran figura de lo que vendría. Estamos, por favor, nadie se me va a perder porque si no, Se quedó con Moisés. se quedó con Moisés. Resulta siendo puro sacerdote arónico. Ahora bien, veamos esto. Hay simbolismo, hay figura y hay sombra. El problema está cuando viene el Señor y le dice a Moisés todo y se lo dice como qué, como figura, como sombra, pero no la imagen, o sea, no la realidad, como símbolo. Y sí, todo era bueno y todo era símbolo, todo era figura. Por ejemplo, habla del cordero en la Pascua, que ¿qué significaba? El cordero que iba a ser ¿qué? Inmolado. Y así podríamos hablar del templo, del tabernáculo, de todo lo que es pura figura. Ficticio. Todo ficticio. Todo ficticio, todo qué, lo que iba a llegar a ser. Pero venido Cristo, ¿qué pasó? Dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe. ¿Y quién es la fe? Vamos a Gálatas, ¿qué dice? Pero venida la fe revelada, Gálatas 3, ya voy por Timoteo yo. ¿Qué dice? 25, ¿qué dice? La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ahora ¿qué dice? Más venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pues todos sois hijos de Dios
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero hay uno que dice ahí de la fe revelada. No sé si es el anterior. 23, ¿qué dice? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser Encerrados quiere decir que no se mostraba claramente, pero había una fe que iba a ser ¿qué? ¿Qué significa una fe revelada? Una fe real, pero una fe que dada, manifestada. Por eso es que dice que a los de Roma Cristo se les manifestó, se les reveló. Esa es la fe revelada. Es Cristo mismo. Ahora veamos esto. Viene entonces, ¿y qué pasó? Todo lo que le presenta Moisés y en el Antiguo Testamento es figura ¿de qué? De lo que vendría, pero venido Cristo, Él se proclama que es la verdad. Es la realidad de todas las cosas. Es el cumplimiento de todo lo que fue ¿qué? Que fue anunciado. Entonces, a partir de Cristo para acá, ¿qué pasa? Ya no hay símbolos, ya no hay sombra, ya no hay figuras. Si yo sigo predicando en este tiempo símbolos, figura, o qué más, sombra, yo estoy siendo un sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que yo tengo que predicar es que la verdad que es Cristo, la persona que es Cristo, no un símbolo de un cordero allá inmolado, de un cordero sacrificado por el día de la Pascua, sino ahora predicando al Cristo que murió y resucitó. Porque aquel cordero solo moría, pero no resucitaba. Este sí es de mayor gloria que Moisés. Por eso dice que es de mayor gloria que Moisés. Aleluya. Ahora, tenemos esta verdad. ¿Para qué necesitamos estar predicando símbolos? Volviendo al pasado, llevándonos a Cristo cuando ya Cristo está en mí y Cristo está en usted. Cuando yo predico símbolos y figuras, en este tiempo, ¿qué está pasando? Estoy negando que Cristo está en el hermano y que Cristo está en mí. Y estoy pensando que Cristo va a venir. Estoy retrocediendo porque entonces Cristo va a venir. Si ha venido, ya está en mí. Claro, no estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Aunque no era la segunda, sí, no. Sino ya es como, no sé, 50ª vez que viene, pues. Por ejemplo, cuando murió, ¿qué dijo? Y resucitó, ¿qué le dijo? No me toques porque subo a mi Padre. O sea, fue y regresó, pues, en el ratito. Él subía, disculpe que lo diga así tan fríamente, pero él subía y bajaba, pues. Pero él no era problema, pues. Señor del cielo y de la tierra, pues. Es nuevo, pues, pero... Si podían subir los ángeles y bajar. ¿Por qué no él, pues? Por eso le digo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y al ratito ya lo vieron, ya le dijo a Tomás, ahora sí tócame, pues. ¿Por qué? Porque había bajado, pues. Ahora, entonces, lo glorioso de la venida de Cristo marca ¿qué cosa? Marca el final de todo símbolo, marca el final de toda figura, marca el final de ¿qué? De toda sombra, para que a partir de aquí, ¿qué pase? ¿Qué pasa? Todo es realidad. Por eso es que el nuevo nacimiento es realidad. Pero la mayoría de la iglesia, ¿cómo considera el nuevo nacimiento? Como un símbolo. Solo como algo espiritual, pero no real. Solo como un requisito, como una ¿qué? Como que fuera ideología, solo ideas. Una ideología, hasta el evangelio tiene ideologías. Y el evangelio no es ideología, es realidad. El socialismo y el comunismo sí es ideológico. Se terminó la guerrilla armada, pero empezó la guerrilla ideológica. Pues se metió en la cultura, en la sociedad, en la educación, en la justicia, en todos lados se metió ahora eso.
Si ustedes escucharon una de las palabras que dijo uno de los exguerrilleros de las FARC en Colombia, dijo, ya dejamos las palabras, ahora son ya dejamos las armas, ahora son las palabras. Dice, pero si la ideología se maneja con palabras, pues su arma son las palabras. Por eso es que la filosofía es y una pantallada. Nos enreda. Ahora, a partir de Cristo, ¿qué pasó? Se terminó, ¿qué cosa? Toda figura, porque ahora Él vino a hacer realidad todo eso. Amén. Amén. Por eso Él dijo, yo soy el templo y en 3 días este templo, ¿qué? Será destruido. En otras palabras, yo soy la realidad. Él vino a hacer realidad todo lo que Moisés, lo que los profetas, lo que los salmos dijeron, todo lo que le dijo el Señor a Abraham, en Cristo se cumplió todo. Por eso es que dice la Escritura que Cristo vino a ratificar el pacto de Abraham. Lo vino a hacer, ¿qué cosa? Real, pero también ¿qué? Visible. Él es el nuevo pacto. Lo vino a hacer visible, lo vino a hacer real para que a partir de aquí, ¿qué? Todo sea una realidad. El problema está que por los símbolos y las figuras es que no se producen transformaciones. Porque la gente piensa que la transformación es un símbolo, o es una figura, o es solo algo espiritual. Por eso es que en la casa, en la iglesia adora, pero en la casa es ¿qué cosa? Vietnam, es Irak, guerra. Pero en casa, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Que entiendo que en la iglesia es espiritual, pero aquí, ¿qué cosa? En casa, ¿qué? Entonces, ¿qué es eso? ¿Pura qué? Pura figura de conversión, pura figura de santidad, pura figura de qué? De ignorancia. Esto es vivir lo invisible, pero a partir de aquí es que lo visible claramente. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo que se está revelando claramente a nosotros como Él es. Más fuerte para que allá oigan. Esto tiene que ver con lo que Jesucristo expresó, que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya está aquí. No es que va a venir, ya está. Ya es un hecho. Es realidad. Por eso cuando dice Él os guiará toda la verdad, hablando del Espíritu Santo, en el original significa Él os guiará toda la realidad. ¿Por qué? Porque a partir de Cristo todo es que es real. Por eso es que hoy el hermano se pasa al altar, me santifico, Señor, o los pastores también cometemos el error, venga y santifíquese, hermano. ¿Quiénes se quieren santificar? Pasen aquí, pasan al altar y se santifican, van santificados según ellos, pura idea, pura figura, pero aquí, ¿qué cosa? En la relación con los hermanos, ¿qué pasó? En la relación con el esposo y la esposa, ¿cómo está? Sí, igual, todo es que figura. El evangelio que se vive hoy es este evangelio del pasado. Pura figura, puro símbolo, porque la figura y el símbolo me da esperanza. Pero lo glorioso de la Escritura dice, más venida la fe revelada, ahí está el punto clave. Ahora ya no es esperanza, ahora es fe. Pero fe, ¿qué? Fe revelada, fe que se expresa en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice que Cristo a la iglesia de Roma, ¿qué hizo? Se le manifestó, se lo manifestó. ¿Por qué? Porque ahora Él tenía la libertad y el expreso tiempo y pacto y señorío y derecho de expresarse tal y como Él es. Por eso es que Él tiene el pleno derecho de expresar su soberanía en medio de nosotros. De expresarse tal como Él es. Y no solo el pleno derecho, sino algo que a Él le encanta es expresarse tal como Él es. ¿Por qué? Porque ya se terminó, ¿qué cosa? La figura, la sombra y el símbolo. Si usted como pastor o quien le predique a usted de figuras o de sombras o de símbolos,
está regresando. Es un pastor de Moisés, no el pastor Moisés, sino es un pastor mosaico. Es un sacerdote del Antiguo Testamento, pero no del presente, que es Cristo, la fe revelada. ¿Qué significa? La fe que se hace visible. Por eso es que ahora dice, lo invisible se hizo visible. Ahora entonces entendamos por qué la iglesia de Roma tuvo la forma del mundo. ¿Por qué? Porque vivía figuras, vivía símbolos y vivía, ¿qué otra cosa? Sombras. El nuevo nacimiento lo vivían así. Les pongo otro versículo que lo demuestra. Colosenses 3:1, ¿qué dice? ¿Por qué les dice Pablo eso? Si pues habéis resucitado con Cristo. No les dice que no habían resucitado, sino eran ellos los que estaban viviendo, ¿qué cosa? De otro modo. ¿Por qué? Porque miraban el nuevo nacimiento como ¿qué? Como figura. El bautismo como figura, todo como símbolo, arrepentimiento como símbolo, la fe como símbolo. Es que nosotros practicamos eso. Les voy a explicar esto. Vamos a asumir que nosotros vamos a orar por el cojo en el sentido de cómo Cristo oró por el cojo. Si hoy se presentara un cojo o un paralítico en la iglesia, ¿cómo oramos? Señor, levántalo en el nombre de Jesús y que este cojo se levante. Va pues, hermano, por la fe levántese pues. Por la fe levántese. Esa no es fe. Si fuera fe se levantaría. No necesito decirle que por la fe se levante. A ver, poquito a poco. Empieza a caminar, hermano. Vamos a probar, hermano. Dele. Así va a ir ganando. Ejercite su fe, hermano. Vamos. Eso, hermano, es símbolo. Y sigue paralítico. Y la iglesia. No, hombre. Oh, vamos a orar, no, hermano, créalo, usted está sano por la fe, ¿verdad? Y a los 3 días se muere, pues, por enfermo. Murió por fe, ¿verdad? Puras qué. No me hagan decir lo que... Puro ficticio, pues mejor, ¿verdad? Porque iba a decir otra palabra. Puros cuentos que estamos predicando que son, ¿qué cosa? Que nos llevan a tener esta imagen. No, la fe revelada, ¿qué significa? Que a partir de aquí, ¿qué? A partir de aquí, ¿qué es? Es una verdad. Entonces, todo lo que suceda a partir de aquí para adelante, ¿qué es? Tiene que ser verdad en mi vida y en su vida. Ya estoy cambiando, hermano, ya no me enojo, fíjese que ya no me enojo. Y se enoja, pues. No, pero ya no me enojo. Es que no es terapia. Puro alcohólico anónimo yo. Ya no tomo, ya y resulta después echándose. No es terapia. Es realidad, hermanos, es realidad. Enseñémosle a la iglesia que son realidades las que se viven. Amén. Que si habla de arrepentimiento es realidad, que si habla de nueva naturaleza es realidad, que si habla que la vieja criatura ya fue quitada y que a partir de aquí es nueva criatura, es realidad, no es cuento. Cuando yo digo no puedo, no sirvo, es que soy de carne, me cuesta, ¿qué estoy diciendo? Que no es verdad. Entonces, ¿qué estoy viviendo? Puras figuras. Que hasta que Cristo venga vamos a ser perfectos, pura esperanza. Eso es figura. Ya ven. No se puede alcanzar. ¿Quién dice que no?
¿Por qué no se puede alcanzar? Porque estoy viendo símbolo. El símbolo no puede alcanzarse. Y el problema es que el símbolo, ¿qué hace? Me hace ¿qué? Ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo decir, miren hermanos, esta silla, ¿qué es? Símbolo de trono. Esta silla es un instrumento. Usted y yo somos instrumentos de Dios, hermano. Así que démosle, así como esta silla es útil. Usted es útil, amén, dice la iglesia. Usted no es una silla, hombre. No sé si me agarraron qué se está diciendo. Se rebaja la verdad. Eso hace la figura, rebajar la verdad. Entonces ya deja de ser verdad. Pero a partir de Cristo, esta es la fe revelada. Aleluya. Amén. Cristo, Señor de señores y Rey de reyes. Cristo la vida, Cristo la verdad, Cristo todo. Y que los cambios que Él produce no son media verdad, es toda la verdad. Entonces, ¿qué hace cuando yo entiendo eso? Esa es renovación de entendimiento. ¿Qué pasa cuando yo entiendo esto? Entonces sí entiendo que la vieja criatura ya murió y que la nueva criatura, ¿qué pasa? Es nueva. Eso es realidad, no es un símbolo, pues. Por eso era que el Señor les viene a hablar y le dice, es que yo ya me mostré como el Dios visible claramente, pero ellos lo seguían viendo como el Dios que invisible, un Dios futuro, cuando Dios es del presente. Dios es realidad ahora. Aquí en Gálatas 5:4 también hace referencia el apóstol Pablo a los de Galacia cuando les dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, seguimos trabajando con sombras y eso nos hace desligarnos de Cristo. Claramente ahí dice que por qué se desligaron. Por justificarse según la ley. ¿Y qué es la ley? Sombra, Figura. símbolo. Verá que tan claro todo esto. ¿Cuántos habían visto Romanos 1 así? Ni los teólogos. Colosenses 2:20, ¿por qué si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad. Eso es revelación de la carne, ¿va? Y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo entonces ahí? Puras sombras, pura esperanza. No, pastor, mire, compréndame, ya voy a cambiar. Deme unos días y va a ver que sí voy a cambiar. Pura sombra. Pura sombra. El problema de la iglesia es que está viviendo un evangelio de sombras, de figuras, de símbolos. Pero eso es sacerdocio ¿qué? Pasado. Ese es mesianismo. Nosotros decimos, gracias a Dios no tenemos la kipa, sí, pero tenemos los símbolos, ¿verdad? Tenemos las figuras. Quiere decir, apóstol, perdone, que cuando Pedro y Juan sanaron al de la puerta de la hermosa y le dijeron, míranos, en él vieron a Cristo expresarse. Entonces le fue fácil a él levantarse, ¿verdad? ¿Por qué se levantó el paralítico? Porque la verdad de Cristo se expresaba así. ¿Por qué regresó aquel, ¿cómo se llama? El que estaba leproso y fue sano. ¿Por qué se regresó uno a darle gracias? Cambió de sacerdote. Vayan con el sacerdote. ¿Y qué? Y muéstrense. Pero él reconoció que ese sacerdocio ya había terminado y que ahora el único sacerdote y verdadero es Cristo. Entonces fue con Cristo. Gloria a Dios.
reconoció que sí había un sacerdote verdadero. Y era el extranjero. ¿Por qué la iglesia no va a Cristo? ¿Por qué va a las figuras? ¿Por qué va a los símbolos? ¿Por qué va a la mentira? ¿Por qué va al mundo? Estoy hablando no de ir al mundo, sino de practicar el mundo. ¿Por qué esta iglesia fue conformada al mundo? Porque vivían de sombras viendo a un Dios que invisible. Tenemos que liberar a las iglesias y nosotros como ministros tenemos que liberarnos del simbolismo, de la figura y de las sombras. Y hay de aquel quien predique en Misión Cristiana del Calvario con símbolos, figuras. Menciónenlas como hoy las estoy mencionando, como caso ya pasado. Pero ¿cuánto predicador hoy en la tele le habla de figuras nada más? Y mensajes chulos, pero es puro ¿qué? Misticismo. Gracias, apóstol David. Porque a partir de ahora, ¿qué se debe predicar? La verdad. La verdad. Eso no quiere decir que no vayamos al Antiguo Testamento, pero una verdad que ya fue cumplida en Cristo. Y una verdad que ahora es cumplida por el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Por eso es que nos guía toda la verdad. Cuando hay símbolos en la iglesia, cuando hay figuras, y yo estoy predicando sombras, es señal que no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no me guía a símbolos, ni a figuras, ni a sombras, pero sí me guía toda la verdad. Entonces, una de las razones, porque hay más todavía, y según yo iba a abarcar más, pero bueno, hay mucho más. Una de las razones era que ellos estaban viendo al Dios que invisible. Es tiempo de erradicar los símbolos, las sombras y las figuras. Está bien que nos enseñe aquí algo esta figura, pero ese es Cristo ahora. Pero solo la figura, sin Cristo, eso no es. Nos está mostrando un Cristo que no ha venido. Estoy negando la venida de Cristo. Está fuera del tiempo. Estoy fuera del Está tiempo. fuera del tiempo, enseñar, seguir sobre eso. Ahora, por eso es que dice, no tienen excusa. Porque Él ahora se manifestó como el Dios del tiempo presente. Él no está fuera de tiempo. La figura sí está fuera de tiempo. El símbolo sí está fuera de tiempo. La sombra está fuera de tiempo. Pero Cristo está en su tiempo cabal y completo. Entonces, ¿qué pasa? No funciona lo demás, pero esto sí es funcional. Todo este sistema nos lleva a la ignorancia. Nos lleva a la ignorancia. Por eso es que somos conformados al mundo. Apóstol, la iglesia está necesitando, al oír estas palabras, observar que la liturgia que se ha mantenido es anterior a la realidad que estamos recibiendo, o la que vivimos ahora. Por eso hay que compensar, ¿verdad? Algunos se resisten y eso es misticismo, resistirnos a mantener ciertos símbolos, imágenes, costumbres, cuando es de salir ya ahora de eso. En Hebreos hay una parte ahí que nos pasaban hace un ratito durante el periodo del coffee break ahí, que dice, la verdad duele. Pero por ejemplo, ¿qué es vivir bajo sombras, figuras? Por ejemplo, cuando yo en el templo tengo cortinas, no estoy diciendo cortinas que tapen las ventanas, pues eso es correcto, pero cortinas como parte de ¿qué? De la decoración al estilo Simbólica, simbolizando algo. es que estoy ¿qué? Volviendo a dónde? Al pasado.
Parece algo sencillo, pero tenemos mucho mundo en la iglesia. Es esto, mucho símbolo. Y parece sencillo eso. Yo dije, por eso es que les mencioné que duele, porque sé que alguno, ¡ay!, sintió algo así ahí, va. Pero gloria a Dios si le dolió. Ahora no quiero decir con eso que a su casa va a ir a quitar las cortinas. No. Ese no es simbolismo religioso, ¿va? Sino estoy hablando en el templo, cuando usamos cortinas como parte de la decoración religiosa. Una cosa es que esté tapando ventanas, pues, o que esté decorando una ventana, esa es otra cosa, aunque sea en el mismo templo, pues, pero aparte es una decoración religiosa por causa del tabernáculo. Eso sí es símbolo, es figura y es sombra. Y así si revisáramos y viéramos muchas cosas, ¿son qué? Son cosas que es mucha religiosidad, mucho pasado que todavía tenemos en nuestras congregaciones, que lo que les estamos revelando a los hermanos es puro pasado, pues. Y aunque les digamos quitemos el pasado, lo que les estamos predicando con las evidencias que es pasado. Démosle un poquito más porque dentro de unos 15 minutos está el almuerzo. Versículo 21. Aunque todavía algunos están llenos. Pero... ¿Qué dice el 21? Pues habiendo, o sea, sí lo experimentaron. Sí, Él se les reveló como el Dios glorioso. ¿Y qué pasó? Ellos se dieron cuenta que sí era ¿qué? Que sí era verdad. Que no era teoría, que no eran conceptos. Que sí es verdad. Habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Sino que se envanecieron ¿en qué? Y su necio, profesándose ser ¿qué? Se hicieron necios. Aquí hay un fundamento bíblico muy importante que quiero que lo vayan notando. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, ya fue ellos que la cambiaron. No fue la gloria de Dios que cambió. Porque la gloria de Dios es incorruptible. Ellos cambiaron la gloria de Dios. O sea, ya fue una actitud de ellos. Ahora, yo quiero que vayamos entendiendo entonces qué es mundo. Luego vamos a ver. Aquí nos va diciendo que es mundo, pero no mundo como lo hemos conocido. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que ellos se determinaron, fue una actitud voluntaria de ellos. La gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Inclinándose a un caballo, porque dice cuadrúpedos, inclinándose a la vaca, pues. Es lo que estabas hablando de la vaca, ¿verdad? Que en muchos países la tienen hasta como En la India, sí. En México adoran al jaguar. Adorando, inclinando, dejaron al Dios, pero no está hablando de impíos, está hablando de la iglesia. Igual como el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro, un animal. Adorando a cuadrúpedos. No está hablando de gente que no conoció a Dios, por eso dice, y habiendo conocido a Dios. Uno dice, pero ¿qué le pasó a esta gente? Ellos decidieron hacerse ¿qué? Imagen, porque querían tener una imagen en el mundo ¿de qué? De ser religiosos y súper religiosos. Pues. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Por lo cual, ¿qué? Por lo que hicieron anteriormente. Entonces vayan captándome esa partecita porque ahí está un punto muy, muy importante que voy a resaltar en un ratito, porque todavía hay varias cosas aquí que dicen lo mismo. Ahora, ¿qué dice? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
25. Ya que cambiaron la verdad. Otra vez, ¿qué vemos ahí? Cambiaron la verdad. Sí, ¿qué es eso? Una actitud Una actitud que voluntaria de ellos. poniéndose en contra de la verdad de Dios. Muy bien, vamos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos. Recibiendo en sí mismos, volvamos a resaltar ahí, por favor, todos juntos leamos esa parte. Recibiendo en sí mismos, ¿qué cosa? Otra vez. Una vez más. Bueno, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, y todo lo demás sigue hablando ahí. Esta deshonra a la cual fueron entregados es porque Dios respeta la libertad de decisión que nos ha dado. La vida en Cristo Jesús no es forzada, es reconocida. Y me someto voluntariamente a Él. Cuando yo no quiero buscarle, aquí ¿qué hizo Dios? Los entregó. Va, pues hagan lo que quieran, pues. No es la voluntad permisiva, no existe voluntad permisiva. Pero sí existe de parte de Dios, ¿qué cosa? Respeto a lo que Él mismo nos dejó. ¿Qué cosa? La decisión queda en nuestra responsabilidad. Por eso es que yo decido someterme o no someterme. Si no me someto, no es porque no haya entendido, es porque no quiero someterme. Según aquí, pues. Y voy a tener mi debida retribución. Entonces, ahora quiero que veamos esto. Lo que es el homosexualismo, el sodomismo y todo lo que demás pudiéramos hablar. ¿Producto de qué es? De que el Señor les dio que libertad, los dejó en la libertad de que ellos hicieran lo que ellos querían. No es producto de genética, no es producto de... No, aquí no. Es producto de su extravío. Aquí lo dice. ¿Por qué se convirtieron en eso? Por su extravío, y esa fue su retribución. Ahora, si entendimos muy bien esta parte, entonces, ¿qué es realmente ser conformados a este mundo? Es el acto de tomar la decisión propia sin tomar en cuenta a Dios. Es ponerme en contra de Dios. Es el acto de ¿qué? De tomar una decisión personal de hacer lo que yo quiero y no de hacer lo que Dios dice. Ahora, el homosexualismo, la mentira, ¿qué otra cosa? El adulterio, ¿qué otra cosa podemos decir? Los celos, todas son la expresión de esto, del mundo. Pero entonces, ¿qué es mundo? Otra vez, ¿qué es? Podríamos decir que el adulterio es mundo. No, el adulterio es el resultado del mundo. Es como cuando habla del fruto del Espíritu, habla de las obras de la carne. Pero la carne en sí, entonces, ¿qué es? La naturaleza pecaminosa. El adulterio, el enojo, la ira solo son que obras de la carne. Entonces todas estas cosas que presenta aquí es las obras del mundo. Entonces, ¿qué es mundo? Ahí mismo nos lo dice. ¿Cuál es mundo entonces? Es que yo estoy haciendo, en otras palabras tan sencillas, lo que yo quiero. Es la decisión que tomamos. Es la decisión propia que yo he tomado.
Ese es mundo. Todo lo que indigna, molesta a Dios. Sí, porque el que toma, dice es que me pasó esto en la iglesia, fue su decisión. Fue su decisión, Él lo deja que tome. Ay, Señor, ya dejé de tomar, pero si tomo que me parte un rayo. No, Él lo va a dejar que tome. Mucho material para matar a uno así, va. Mucha intervención divina para... No, lo deja que siga tomando, pues, porque eso es mundo. Entonces, ¿qué es mundo? En otras palabras, ser conformado al mundo, ¿qué es? Ahí sí quiero que lo expliquemos bien. Es tomar mis propias decisiones. Es hacer lo que yo quiero. ¿Qué otra cosa? Ahora, todo lo demás, mentiras, celos, iras, ¿qué más? Resentimientos, ¿qué más? Amarguras. Todas esas son las obras de este mundo. Pero volvamos otra vez. Entonces, ¿qué es ser conformado al mundo? Según aquí, cambiaron ellos, ¿qué hicieron? Profesándose ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Sí, ¿de qué nos está hablando entonces? De la actitud de ellos, que se determinaron ellos a llevarle la contraria a Dios. Se metieron en su necedad. Que se Metieron en su necedad. se metieron en su necedad. Decidieron vivir de otra manera de la que Dios había establecido. Dios te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Aunque seas pastor y aunque seas el apóstol, aunque seas el profeta, aunque seas el evangelista, aunque seas el maestro, aunque seas el discipulador, aunque seas parte del grupo de comunión familiar del pastor, aunque seas el discípulo general de la iglesia, Él te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Pero de todo eso lo que vamos a experimentar es la retribución de todo eso. Ahora veamos a Cristo, el glorioso y perfecto modelo. ¿Por qué entonces Cristo dijo, yo no hago nada de mí mismo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me enseña, eso hablo, lo que veo hacer del Padre, eso hago, lo que oigo del Padre, eso hablo. Las obras que yo hago, Él las hace, porque Él trabaja, yo trabajo. ¿Y por qué dice del Espíritu Santo también en 1 Corintios 13 o 16:13? Él os guiará toda la verdad, porque Él no hará nada por sí mismo. Entonces, ¿por qué ni Cristo ni el Espíritu Santo hacen algo por sí mismos? Porque no tienen mundo. ¿Por qué la iglesia no lo debe hacer? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia es la vida de Cristo. Entonces, ¿por qué la iglesia no debe hacer las cosas que quiere hacer? Sino por eso es que debe hacer lo que ve hacer del Padre, lo que oye del Padre, lo que el Padre le enseña, ¿qué más cosas? Todo lo que aprendemos del Señor es lo que la iglesia debe hacer. Si Cristo no lo hace, si el Espíritu Santo no lo hace, ¿por qué? Porque no tienen, ¿qué cosa? Mundo. En San Juan 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero viven conforme al mundo. Por eso es que como no son del mundo, deben de vivir de acuerdo a como Cristo y el Espíritu Santo nos está revelando. Es que hemos dicho, el mundo es el adulterio, el mundo es el enojo, el mundo es la malicia. Esas son las obras del mundo. No, el mundo es, ¿qué cosa? Es un sistema que me hace vivir como yo quiero. Que fue establecido ¿dónde? En el huerto. Seréis como dioses, le dijo la serpiente.
Por eso tomaron su decisión de hacer Por eso tomaron la decisión ellos de qué? de hacer lo contrario. De hacer lo contrario a Dios. Por eso es que le dice a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque tomaron sus propias decisiones. Habiéndosele revelado a la iglesia de Éfeso, tomaron su propia decisión. Entonces se pusieron contrarios a Dios. Amén. Todo lo que tiene que ver con mi propia decisión es mundo. Es el sistema del mundo. Pero todo lo que tiene que ver bajo la guía del Espíritu y la verdad es el modelo de Cristo Jesús y es el modelo de ¿quién? Del Espíritu Santo. En Mateo 6:10 dice que si el reino de los cielos ha venido a nosotros, debemos hacer la voluntad del Padre. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces no somos conformados al mundo, sino que... Entonces, ¿por qué esta iglesia de Roma? Vamos a decir así, ¿por qué hizo todo esto? Habiendo conocido a Dios. Porque estaban viendo a un Dios invisible y vivían bajo esperanza. Entonces ellos creían que tenían el derecho o la libertad de tomar sus propias decisiones, de hacer lo que querían. ¿Qué es lo que te dice el humanismo? Haz lo que tú quieras y no permitas que nadie maneje tu vida. Ese también tienes que tener iniciativa propia. Mundo es tener gobierno y vivir sin él, en pocas palabras. Saber que tengo gobierno, pero vivo sin gobierno. Así es, eso es mundo. Primera Corintios. Miren hasta dónde estamos entendiendo lo que es mundo. Después de 60 años de ministerio. En la primera carta a los Corintios 6:12, pero en la TLA dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiero. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no me permito que nada me domine. Así es. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo me ¿qué? Pero no todo. Así es. Entonces, ¿qué hacía Pablo? No era que se reprimiera, sino él entendía la diferencia de mundo a la diferencia de la imagen de Cristo. Cuando tú como esposa insistes en vivir como tú quieras, es mundo. Cuando el esposo insiste en vivir como quiere, es mundo. Cuando el hijo insiste en vivir como quiere, es mundo. Cuando el pastor o cualquiera de los 5 ministerios insiste en vivir como quiere, es mundo. Es ser conformado al mundo, aunque conocieron a Dios. Por esa razón es que dice el apóstol Pablo, los cuales fuimos predestinados, pero ¿por qué? Porque fuimos llamados conforme a su propósito, que es, ¿qué cosa? Tener la imagen de Cristo. Aleluya. Creo que hay algo que tenemos que hacer. Un poquito de tarea que el Espíritu Santo nos ha hecho que hacer en las iglesias. Erradicar símbolos, figuras y erradicar el mundo. Y llevar a que toda la congregación, desde el pastor, desde el ministro, todos nosotros, hacer según la voluntad de Dios. Por eso es que el que confiesa que Jesucristo es Él, ahí está el punto clave. Aleluya. Amén. Muy bien, quedemos ahí pues.
Se enoja, ¿por qué? Porque está haciendo lo que quiere. Miente porque está haciendo lo que quiere. Es malicioso porque está haciendo las cosas que quiere. Él se determina a ser así. Pongámonos en pie, si no sigo predicando. Por eso es que vence al mundo. ¿Qué significa que vence? Mis decisiones ya no son mías, sino son decisiones del Señor en mí. Eso es. Ahora debe ser nuestra expresión esa. Cuando ellos vencieron al mundo, ¿qué estaban venciendo? El humanismo. Sí, pero ¿qué estaban venciendo? A sí mismos. Al yo. Ahí está. Así es, eso es exactamente. Jesús pudo decidir y pudo hacer lo que Él quisiera. Se determinó a hacer la voluntad de Dios. Usted puede ser pastor, discípulo, profeta, evangelista, apóstol y los demás ministros, lo que usted quiera. Como Daniel se determinó no contaminarse con la comida. Podemos hacer lo que querramos, pero menos entrar al reino de los cielos. Recuerden que lo que experimentaron y vivieron fue el fruto, no de la injusticia de Dios, ni siquiera de la condenación de Dios. Fue el fruto de su propia determinación. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está el punto. Y que soy hermano de Jesús, pues. Porque por eso es el primogénito y está diciendo que usted y yo soy de la misma naturaleza y genética de Él. De la misma calidad, del mismo origen. Sí, porque somos miembros de la familia de Dios. Aleluya. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. La BHP dice, ya que los hijos de Dios están equipados para vencer. Están equipados, sí. ¿Y qué es vencer el mundo? Vencerme a mí mismo. Aleluya. Tan fácil, ¿no? Tan fácil, ¿no? Aleluya, alabe al Señor ahí. Aleluya. Determinémonos a hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos lo contrario, Pablo les dijo a la iglesia de Roma, sois necios. Lo mismo le dijo a la iglesia de Colosa, tan necios sois. Esa necedad es mundo, eso es lo que es mundo. La necedad es mundo. Cuando usted ve que un hermano sigue y sigue y sigue a pesar de que le ha enseñado la verdad y sigue y es necio, quiere decir que él está conformado al mundo. Y lo que menos va a llegar es a tener la imagen de Cristo. Porque está fuera del propósito. Se ha puesto en contrario a Dios, se ha puesto en enemistad con Dios. Entonces Dios sí tiene algo contra él.
porque lo que está viviendo es su propia retribución. No es porque fue condenado, es su propia retribución. Por eso les dijo, no tienen excusa. Y le dice a la iglesia de Roma, no tienen excusa por eso. Por vivir una irrealidad. Y por vivir de acuerdo a sus propios deseos. Entonces, mundo no es por adulterar. Mundo es porque yo determiné hacer lo que yo quería. Adulterar es el resultado de esa mi determinación. Mentir es el resultado de esa determinación. Ser malicioso es el resultado de esa determinación. Estar amargado es el resultado de esa determinación. Robar es el resultado de esa determinación. Por eso es que en el capítulo 4 de Efesios nos da todo lo que era la iglesia. Que robaban, que eran maliciosos entre los mismos hermanos, que se amargaban unos a otros. Por eso les dice, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor, porque si dejaron su primer amor, porque si se ama, se guarda los mandamientos de Dios. Al no amarlo, se deja de hacer los mandamientos de Dios y hago los míos. Así tan sencillo. En otras palabras, hago lo que yo quiero. Y me convierto en necio. Tan necio sois. Y aquí mismo dice en Romanos 1, se convirtieron en necios. No eran necios. Ellos mismos se determinaron ser necios. ¿Por qué no eran necios? Porque habían cambiado de naturaleza. Pero ellos se determinaron ser necios. Ese es mundo. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Glorioso el nombre de Cristo. Glorioso el nombre de Cristo. Aleluya. Oh, gracias. Porque Cristo nos está haciendo libres de simbolismos, de misticismo, de fantasías, para que veamos su realidad. Bendito sea. Eso es amor de Dios para nosotros. Ese es producto de su amor y su expresión, de que se ha determinado hacer con nosotros lo que Él ha deseado hacer. Oh, aleluya. Padre, te exaltamos y te damos gracias, porque ahora entendemos por qué la iglesia de Roma, habiéndote conocido, adoraron a los hombres, los cuadrúpedos, los reptiles. ¿Por qué cayeron en lo que cayeron? Sencillamente porque se determinaron a hacer lo que querían. Y producto de eso les dejaste que hicieran lo que querían. Y
y ahora estaban viviendo retribución. El adorar otros ídolos era retribución de su necedad. El homosexualismo era retribución de su necedad. El sodomismo era retribución de su necedad. Porque cayeron en deshonra entre ellos mismos. Eso es retribución de mi necedad. Engrandecemos tu nombre, Padre, porque nos estás enseñando sobre ser conformados a tu imagen y que la podemos alcanzar solo y cuando nos sometemos a la guía de tu Espíritu para hacer tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos reunimos siempre aquí porque vamos a hablar, los varones van a estar trabajando un poquito más sobre esto, ahí vamos a decidir, vamos a plantearles, y luego el discipulado de mujeres. Bendiciones.